Hola, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar con el contenido, queremos hablar de una terminología básica que es importante conocer cuando se trabaja con personas que tienen orientaciones sexuales diversas o identidades de género diversas. Hay 4 elementos de identidad que tú necesitarás saber, los cuales son sexo que es asignado al nacer, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. El primer término es el sexo que es asignado al nacer, el cual se basa en la anatomía física. Esto a menudo se asigna antes o inmediatamente después del nacimiento al ver la anatomía de un bebé. El sexo que se asigna más regularmente al nacer es femenino o masculino, pero hay otras variaciones de sexo que vale la pena señalar. La variación en las características sexuales puede incluir variaciones entre hormonas, cromosomas o anatomía. El término intersexual se utiliza como un término general para los que nacen con diferentes características sexuales. Aproximadamente 1 de cada 100 personas nacen intersexuales. Esto es más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Tan contrario a la creencia popular, hay de hecho más sexos que solo masculino o femenino. El siguiente término importante de conocer es la identidad de género. La identidad de género es el sentido interno que tiene una persona hacia su propio género. Todas las personas tienen una identidad de género, aunque no muchas personas piensan en ello. La identidad de género es cómo te sientes acerca de tu género y tu papel en las prácticas de género dentro de tu cultura. Las prácticas de género varían de cultura a cultura, así que no hay una sola manera de definir ser niña, mujer, niño, hombre o cualquier otro género. La identidad de género se forma muy temprano en la infancia y algunas ciencias apuntan que esta formación comienza desde los 2 años de edad. Cuando las niñas pequeñas empiezan a decir soy un niño o soy una niña, están describiendo cómo se sienten acerca de su propio género. Me gustaría explicar algunos términos clave relacionados con la identidad de género. La palabra cisgénero describe a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden. La palabra transgénero describe a una persona cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. El término transgénero también es un término general para las identidades de género como fluido, no binario y agénero. Para obtener más información sobre estos términos, haz clic en el enlace del glosario en la descripción. El próximo término que es bueno saber es expresión de género. Expresión de género describe cómo las personas expresan su género externamente. Esto podría ser a través de la ropa, pasatiempos, gestos o peinados. La expresión de género y las expectativas alrededor de la expresión han cambiado con el tiempo y pueden cambiar día a día dependiendo de cómo se siente una persona. A veces, una podría vestirse más masculino un día y luego decidir vestirse más femenino al día siguiente. Es importante notar que la expresión de género no nos dice cómo alguien identifica su género y es mejor no asumir la manera en la cual la persona se identifica basada en su manera de vestir. Es mejor preguntarle a la persona cómo se identifica. Por último, hablaremos de la orientación sexual. La orientación sexual describe sentimientos y atracción. Piensa en la última persona que te llegó a gustar. ¿Cuáles eran los sentimientos que tenías? Tal vez te sentiste emocionada cuando viste a la persona que te gustaba, tal vez te pusiste nerviosa o tímida a su alrededor, o tal vez tu corazón se aceleró y te sentiste atraída por esa persona. Piensa en la última persona que te llegó a gustar. ¿Cuáles fueron los sentimientos que tuviste? Tal vez mariposas en el estómago. Todos estos son sentimientos de atracción. La atracción puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que estos sentimientos no son una opción o algo que alguien puede controlar. No podemos decirle a nuestro corazón que se calme o a nuestras mariposas que se vayan. La orientación sexual puede comenzar a formarse alrededor de la infancia. Piensa en cuando viste a la primera persona que te gustó. Aquí es cuando tu orientación sexual comenzó a desarrollarse. Los términos comunes que escuchas y que son asociados con la orientación sexual son lesbiana, gay, bisexual, pansexual, queer y heterosexual. Lesbiana describe a una niña o mujer que se siente atraída principalmente por otras niñas o mujeres.
Gay describe a los niños o los hombres que se sienten atraídos principalmente por otros niños o hombres, pero este término también es utilizado por cualquier persona que se siente atraído por el mismo género. Bisexual se refiere a las personas que se sienten atraídas por su propio género, así como otros géneros. Pansexual se refiere a alguien que se siente atraído por las personas independientemente del género. Asexual se usa para describir a alguien que puede no sentir atracción sexual hacia ningún género. Esto no significa que la persona no quiere estar en relaciones, solo significa que el elemento de la atracción sexual está ausente. Es también posible que hayas escuchado el término queer. Queer se utiliza como un término en general que solo puede ser definido por el individuo que lo utiliza. Este término sigue lastimando a algunas personas, especialmente para las poblaciones mayores a las cuales las han insultado utilizando este término como un insulto. Sin embargo, algunas personas usan el término como fuente de orgullo y símbolo de determinación. Siempre es mejor usar el término solo si la persona se identifica a sí misma como queer y si la persona le da permiso para referirse a ellas de esa manera. Por último, algunas personas se identifican como heterosexuales, lo que significa que se sienten atraídas por personas del género opuesto. Ahora que aprendiste algo de terminología básica, ¿estás listo para aprender acerca de contenido más específico, para conocer mejor las experiencias de esta población y para adquirir habilidades sobre cómo servirles mejor?